Saludos Warhammer Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Minkop y aquí volvemos con un nuevo capítulo sobre el trasfondo o la historia de Warhammer Fantasy. En este caso vamos a empezar a conocer información y la historia de los orcos y goblins. Los orcos y los goblins son una plaga para todas las tierras y una maldición para todas las civilizaciones. Saquean y arrasan sin descanso, llevando la guerra y la barbarie a todos los rincones del mundo de Warhammer. Una y otra vez, sus ejércitos se alzan sin previo aviso, guiados por unas intenciones y una dirección de avance absolutamente impredecibles. A fin de llegar a comprender mejor a esta destructiva horda verde, antes se deben considerar por separado las diferentes criaturas que la componen. Conozcamos un poco sobre los orcos. Estos seres, los orcos, tienen un tamaño variable de un ejemplar a otro, pero todos ellos son un saco bastante considerable de músculos, resistentes huesos y una pequeña cantidad de cerebro. Todo ello embutido dentro de un cuerpo verde sin un solo pelo y de la altura aproximada de un hombre, si bien sustancialmente más ancho. Sus cráneos son gruesos y disponen de prominentes mandíbulas y dientes similares a colmillos. Sus protuberantes frentes ocultan parcialmente sus brillantes ojos, que brillan con un fulgor rojizo cuando están enfadados, lo cual, de hecho, es la mayor parte del tiempo. Su durísima piel verde varía de tonalidad dependiendo de la edad o incluso del clima. Son brutos y pendencieros al máximo, completamente insensibles al dolor y también a los pensamientos elevados. Persiguen lo que quieren con una determinación obsesiva y lo que quieren por encima de todas las cosas es pelea. Si no tienen a mano a ningún enemigo disponible dispuestos a hacerles frente, estas ultra beligerantes criaturas se mostrarán más que encantadas de despedazarse unas a otras. En la batalla los orcos forman unidades llamadas peñas, que son lideradas por los más grandes y poderosos de su raza, los caudillos. El derecho a dirigir una peña de orcos se obtiene derrotando al actual caudillo en un duelo personal. Estas violentas confrontaciones son tan comunes como importantes en la sociedad orca, si se le puede llamar así, claro está. Para los Pieles Verdes la fuerza es el poder, y las luchas internas les permiten asegurarse de que sus líderes sean los más fuertes y feroces de la peña. Después de todo, cuantos más grandes siempre mejor, o eso es lo que suelen decir. Y la capacidad de machacar vistosamente la cabeza de un oponente es señal clara de liderazgo en esta brutal raza. Esto es completamente cierto para todos los orcos, incluyendo a los orcos salvajes, una estirpe de orcos que vive de manera primitiva, y los orcos negros, que son los representantes más grandes y formidables de la raza orca. Pero no solo hay orcos en esta marea verde, también podemos hablar de los goblins, los cuales son un poderoso contraste con el aspecto y la complexión de sus matones primos orcos. Los goblins son pequeños, escuálidos y ágiles. Su piel es de un color verde más brillante que la de los orcos, sus narices son largas y sus dientes son finos y puntiagudos. Además tienen unos ojos redondos y brillantes. Son con diferencia la más tímida e inteligente de las dos razas. Mientras que los orcos se comunican de manera parca, usando graves gruñidos y rugidos, los goblins son unos charlatanes incontenibles y sus vocecillas son irritantemente agudas. A diferencia de la mayoría de orcos, los goblins son proclives a dejarse llevar por la cobardía extrema. Sin embargo, cuando las probabilidades están exageradamente a su favor, disfrutan a lo grande comportándose de manera abusiva y cruel, pudiendo llegar a ser tan violentos como sus congéneres de mayor tamaño. Salvajes y de espíritu extremadamente malvado, los goblins prefieren atacar a sus enemigos por la espalda o mientras están indefensos o debilitados. Los goblins se adaptan a las tierras en las que viven, lo cual ha llegado a producir una serie de diferencias culturales entre las diferentes tribus. Desde los goblins de los profundos bosques que adoran a las arañas, hasta los nómadas jinetes de lobo que se visten con pieles. A pesar de estas diferencias, no obstante, todos pertenecen a la misma estirpe. Aunque existen algunas subespecies de goblin, los únicos que son tolerados tanto por los orcos como por los demás goblins son los goblins nocturnos. Los miembros de esta especie han habitado durante tanto tiempo en los túneles bajo las montañas del fin del mundo que han evolucionado, por decirlo de alguna manera, a una especie única de goblin que odian la luz del sol y que son especialmente proclives a la locura y la cobardía. Los orcos y goblins a menudo se reúnen en ejércitos batiburrillo que incluyen toda una caterva de otras criaturas de mentalidad igualmente violenta.
Los Snotlings, la más diminuta de todas las razas de pieles verdes, suelen unirse a la fiesta en cantidades ingentes. También es fácil atraer a los trolls, para lo cual basta con dejarles un rastro de carne o unos cuantos Snotlings especialmente lentos. Por el camino, claro está. A los gigantes, por su parte, se les seduce con presas de botín y de una buena pelea. En resumen, los ejércitos de pieles verdes son desconcertantemente variados y completamente impredecibles. Lo único seguro acerca de ellos es que nadie está a salvo de su furia durante mucho tiempo. Las innumerables tribus. Todos los orcos y goblins viven en tribus, grupos de guerreros camorristas y malavenidos que combaten bajo el mando de un único líder. Una tribu está compuesta por diferentes peñas, cada una de las cuales incluye exclusivamente pieles verdes de un tipo concreto. Así tenemos peñas de orcos, peñas de goblins, peñas de orcos negros, etc. Por ejemplo, la tribu de los Chafacabezas está liderada por Nagrat Zacaojos y se compone de multitud de peñas, cada una de ellas bautizadas en honor a su jefe. Algunas de las hazañas que han conseguido en el pasado o a su arma favorita. Los hachas rojas, los rajatripas, los chicos de Brock son peñas de orcos, mientras que los pegajosos de Griblet son una peña de goblins arqueros. Todos ellos marchan bajo el estandarte de Chacacabezas y obedecen órdenes de Nagrat, a regañadientes, eso sí. Los pieles verdes se sienten tremendamente orgullosos tanto de la tribu como de la peña a la que pertenecen. En ambos casos, siente que ellos son los mejores, mientras que todos los demás son una pandilla de enclenques, tontainas y cobardes. Las tribus varían mucho en cuanto a tamaño, algunas apenas suman unos pocos centenares de individuos y otras son hordas verdaderamente gigantescas. En cualquier caso, no obstante, el miembro más importante de la tribu es siempre el líder, al que generalmente se le conoce por el apelativo de caudillo, aunque también se pueden utilizar otros términos más estrambóticos como gran chutador de cabezas o jefe golpeador. Hace falta ser un piel verde verdaderamente impresionante para llegar a liderar una tribu. De hecho, solo los individuos más ruidosos y fuertes llegan a hacerse alguna vez con tal nivel de poder. Otra cualidad bastante útil para el cargo de caudillo es la astucia, particularmente entre los goblinoides. El éxito de una tribu de pieles verdes está directamente unido al de su caudillo, y todos los integrantes de la tribu admiran a un líder por su capacidad de darle a cualquier oponente un mamporro que le hunda el tabique nasal en el cerebro. Un caudillo que no sepa marcar adecuadamente el territorio y mantener a raya a sus chicos no durará mucho. La tribu se desmoronará por las luchas internas, caerá víctima de otra tribu con un mejor líder, o el propio caudillo será liquidado por un aspirante más fuerte o avispado que él. Pero no solo queda aquí la cosa, no solo tenemos pequeños grupos y tribus, hay algo aún peor, el Wag. Todos los pieles verdes quieren luchar al lado de un caudillo poderoso, que se haya fabricado una reputación de líder victorioso. En parte, esto es porque a todo el mundo le gusta estar al lado del ganador. Pero la razón principal es que ninguna peña de pieles verdes quiere perderse la posibilidad de participar en un buen saqueo. Los caudillos más importantes llevan a su tribu a lograr tal cantidad de victorias y causan tal conmoción en su entorno, que las tribus menores llegan a todo correr desde los parajes más lejanos para unirse a ellos. Y es así como nace esa monstruosa ola de destrucción a la que los pieles verdes llaman Wag. Un Wag de pequeño tamaño tiene lugar cuando un puñado de tribus se unen para lanzar un ataque puntual, mientras que un Wag de gran tamaño es una invasión de las que marcan época, y que reúne a orcos y goblins venidos desde miles de millas de distancia. Los Wag generan un fervor increíble entre los pieles verdes y cubren en un manto de violencia todo lo que encuentran a su paso, cambiando irrevocablemente el paisaje y arrasando por completo territorios enteros. Algunos Wag viajan una distancia bastante corta antes de disiparse, mientras que otros cruzan la mitad del mundo conocido, en una trayectoria de zigzag absolutamente impredecible, incluso para los propios pieles verdes. Los Wag más grandes son materia de leyendas. El suelo tiembla al paso de estos inmensos ejércitos que se reúnen para ir a la guerra. La devastación causada por estas invasiones oculta el sol tras numerosas y tupidas columnas de humo, que parecen cubrir grandes porciones del mundo con un manto de oscuridad. Se desconoce cuántas tribus de orcos y goblins existen, porque parecen surgir por todas partes. Los pieles verdes proliferan rápidamente, siendo capaces de reunir a una fuerza de gran tamaño en apenas un par de semanas. Sin embargo, la misma horda puede disiparse aún más rápido, incluso en una sola noche. Si la estructura de poder se desmorona, es porque las tribus que la componen empiezan a pelear entre ellas. Es muy difícil calcular su número, más que nada porque suelen ser nómadas y van de aquí y allá.
Las razas más civilizadas del mundo, hombres, elfos, enanos, por ejemplo, saben que en las regiones salvajes hay pieles verdes, pero es imposible tener la certeza de si se están organizando para llevar a cabo una invasión migratoria masiva o simplemente se dedican a vagar en partidas de guerra independientes y desordenadas. Muchas de las importantes invasiones orcas han llegado sin previo aviso, tras crecer y ponerse en marcha tan rápido que sus enemigos no tuvieron tiempo de prepararse. A menudo los orcos y goblins se encuentran juntos en una misma tribu. Este es el orden natural de las cosas en la vida de los pieles verdes, los más fuertes mandando sobre los más débiles. Las más poderosas peñas de orcos se muestran más que ansiosas por incluir goblins en sus filas, pues así tienen a alguien a quien abusar, y a los canijos se les puede amenazar fácilmente para que lleven a cabo incluso las tareas más desagradables. Dado que los orcos desprecian casi cualquier actividad excepto combatir, los goblins llevan a cabo todas las faenas mundanas que son necesarias en los campamentos pieles verdes, como por ejemplo conseguir combustible para las hogueras, construir crudas tiendas y chozas y cavar los popoch, las letrinas de los pieles verdes. A cambio de su trabajo, los goblins ganan la protección de los orcos, aunque estos se pasen el día dándoles patadas y coscorrones para dejarles claros quién manda. Mientras que los goblins menos afortunados son tratados como una mera casta de esclavos, los más astutos entre ellos pueden aprender a manipular a quienes les rodean y sacar partido de ello. Por ejemplo, es bien sabido que Grubrit muerde piedras, un goblin considerado como tremendamente listo incluso por los demás goblins, es la mente maestra que planea los asaltos e incursiones llevadas a cabo por la tribu del Diente Roto, a pesar de que dicha tribu está principalmente compuesta por peña de orcos, lideradas por Urk el Pizzacanejoz y un caudillo orco formidablemente grande. Aparte de la ley natural del dominio del fuerte sobre el débil, en una tribu de pieles verdes hay pocas cosas que inviten a mantener el orden. Las cosas cambian constantemente y a menudo en apenas un instante. Los emplazamientos en los que viven la mayoría de las tribus son inhóspitos y peligrosos, sujetos a los ataques por parte de todo tipo de bestias y monstruos, incluyendo a otros orcos y goblins. Las tribus de los pieles verdes alteran su composición muy a menudo, ya que las peñas más veteranas se largan para buscarse la vida por su cuenta, y llegan nuevas peñas para sustituirlas, y a los caudillos que caen siendo reemplazados por aspirantes más fuertes que ellos. A menudo se ha dicho que si todos los orcos y goblins del mundo se unieran en poco tiempo lograrían conquistar a las demás razas. Sin embargo, por suerte para esas razas, las tribus pieles verdes están demasiado fraccionadas y prefieren pelear entre ellas por el poder antes que cooperar para llevar a cabo una campaña conjunta contra algún enemigo lejano. Cuando no disponen de ningún enemigo contra el que focalizar sus instintos agresivos, orcos y goblins invierten una desorbitada cantidad de tiempo luchando entre ellos. Eso significa que las tribus que emergen de esas constantes disputas son las más fuertes y numerosas, las más astutas o como mínimo las más rápidas a la hora de huir. Esta es la opción especialmente popular entre los goblins. Por lo general, las tribus crecen cuando logran conquistar a otras tribus más pequeñas, ya que lo más común es que los vencedores liquiden a todos los comandantes de la tribu derrotada y obliguen a los guerreros restantes a unirse a ellos. En ocasiones, no obstante, el proceso de absorber a una tribu de menor tamaño es mucho más literal. Los vencedores se comen directamente a los derrotados. El método utilizado para disponer de los pieles verdes capturados dependerá de muchos factores, desde el nivel de la hambruna que sufran los vencedores hasta la pericia que hayan demostrado sus enemigos durante la batalla, o cualquier otro motivo misterioso que se le ocurra al caudillo vencedor. Por ejemplo, el caudillo orco Grithgord, afamado líder de la tribu de las costras escocidas, nunca perdonó al troll de piedra que se comió el pie de Zog, su chamán de la suerte. Cuando las costras escocidas conquistaron una amplia zona de las montañas del fin del mundo que estaba infestada de trolls, Grithgord, a instancias de Patapalo Zog, se negó tajantemente a dejar que ningún troll de piedra se uniera a las filas de las costras escocidas. En vez de eso, todos ellos fueron despeñados por los acantilados, encerrados en el interior de sus guaridas, sellando todas las salidas o incendiados a distancia con flechas flamígeras. Los guerreros que acaben de ser reclutados por otra tribu intentarán encajar lo más rápido posible en ellas, a menudo adoptando algunos de los colores o iconos comunes del nuevo grupo. Aunque algunas de las peñas pudieran también mantener una semblanza con el aspecto que tenían en su antigua tribu. Por ejemplo, todos los miembros de la tribu Cara Azul llevan las caras pintadas de azul, como era de esperar. Pero muchas de las peñas siguen llevando símbolos o amuletos típicos de las tribus en las que han estado anteriormente, desde las armas manchadas con los colores de la tribu de la lanza sangrienta hasta los llamativos arácnidos que tanto gustan a los goblins silvanos.
La gran variedad de pieles verdes y su desdén generalizado por la higiene dan a la mayoría de las tribus de estas razas un aspecto desaliñado y de turba desorganizada. Los orcos salvajes, cubiertos por extrañas pinturas de guerra y casi nada más puesto sobre el cuerpo, pueden formar perfectamente al lado de los malolientes jinetes de lobo, siempre rodeados por una nube de chinches y mosquitos, mientras que las disciplinadas y bien pertrechadas peñas de orcos negros pueden combatir codo con los chalados y escandalosos goblins nocturnos. Este tipo de desorden se verá aún más exacerbado durante un WAG de gran tamaño, como muchas tribus se pongan en marcha cubriendo largas distancias para unirse a la masa verde. Mientras las promesas de saqueo y copioso derramamiento de sangre se mantengan vivas, cualquier fricción que pueda existir entre los pieles verdes, incluso entre la coalición más impensable de tribus, quedará reducida a una simple inconveniencia, una disputa de bajo nivel que provocará escasas bajas o ninguno a los bandos implicados. Por supuesto, en cuanto la horda sea derrotada o se enfrente a un periodo prolongado de inactividad, las hostilidades entre peñas y tribus rivales volverán a resurgir y harán añicos toda esperanza de futura cooperación. Solo un caudillo realmente decidido, poderoso y astuto será capaz de mantener dichas tendencias destructivas bajo control durante el tiempo suficiente. La composición de las tribus de orcas es tremendamente diversa. Por ejemplo, Narg Diente Picao, caudillo de la tribu orca de Ojo Muerto, gusta de ablandar a sus enemigos con fuego de máquinas de guerra y de inmovilizarlos con nubes de flechas antes de enviar su infantería de choque. Para cumplir este cometido, sus peñas de orcos se ven apoyadas por arqueros, y Narg insiste además en llevar siempre unos cuantos lanzapiedros allí a donde va. En el otro extremo del espectro tenemos a la tribu orca de los Partecocos, cuyos miembros creen que las armas de distancia son una cosa de cobardes y tarados. Por tanto, sus tácticas se basan en cubrir el avance de sus peñas de orcos con unidades pantalla de recios goblins nocturnos. La verdad es que también funciona bastante bien, aunque cada cierto tiempo los Partecocos se vean obligados a montar alguna incursión hacia las montañas para reclutar más goblins nocturnos. Con independencia de la composición, las tribus de orcos siempre se crean en torno a un núcleo de rudos guerreros orcos. Estos guerreros pueden formar parte de peñas de infantería conocidas como los chicos, o los jinetes de jabalí, conocidos como, efectivamente, jinetes de jabalíes. Por lo general, a estas unidades básicas se les dota de una miríada de otras criaturas, incluyendo peñas de orcos salvajes u orcos negros, goblinoides de diversos tipos y hasta trolls y gigantes, si están disponibles, por supuesto. La mayoría de los caudillos no son demasiados puntillosos a la hora de decidir quién puede o no reunirse o unirse en su tribu. Después de todo, si las nuevas incorporaciones no están a la altura de las circunstancias, no tardarán mucho en acabar muertas o devoradas, con lo cual dejarán de ser un problema. Algunas de las tribus orcas más grandes, como la de Garra Hierro, de Diente Roto o la de Colmillo Rojo, son bien conocidas incluso más allá de sus territorios naturales de saqueo. Los orcos son una raza particularmente convencida de que una reputación espectacular ya es en sí misma un motivo por el que merece la pena luchar, y por supuesto lo hacen a menudo. Mientras que muchas tribus acaban siendo absorbidas por otras o resultan totalmente aniquiladas, algunas especialmente populares como las mencionadas anteriormente siempre acaban volviendo a aparecer de una forma u otra, inspirado por alguna vieja leyenda contada por algún chamán orco en estado de trance. Siempre habrá un caudillo, por supuesto, dispuesto a alzar de nuevo el estandarte de una tribu que parecía haber sido silenciada para siempre. En ocasiones, una tribu de orcos está compuesta únicamente por peña de guerreros orcos o, aún menos común, por jinetes de jabalí. Estos orcos, sin poder contar con la presencia de goblins a los que maltratar indiscriminadamente, se ven obligados de ocuparse ellos mismos de las tareas más mundanas. Esto hace que los orcos, una raza ya de por sí beligerante, se enfaden aún más, y las broncas a gran escala en los campamentos en los que solo hay orcos suelen darse con una regularidad alarmante. Estas peleas internas sirven para determinar la orden primordial de la tribu, con los guerreros que han sido derrotados haciendo todo el trabajo pesado, mientras que los vencedores se quedan rempantingados mirando. No obstante, ningún orco puede aguantar durante demasiado tiempo talando árboles, desollando piezas de caza, ni en general llevando a cabo ninguna actividad productiva y no violenta, con lo cual las peleas estallarán de nuevo, incluso después de que todos los trabajos hayan sido asignados y parezca que ya está todo en orden. Este clima de mala uva constante asegura que las tribus exclusivamente compuestas por orcos sean pequeñas, pero muy experimentadas y endurecidas en el combate. También significa que dichos campamentos
carecen incluso de las comodidades más elementales que normalmente proporciona el trabajo forzoso de los goblins, como por ejemplo las chozas hechas de pieles, las zonas valladas para mantener encerrados a los jabalíes o cualquier zona adecuada para hacer popoch. Las pocas leyendas o tradiciones tribales que logran capturar la limitada imaginación de los orcos tienden a convertirse en nombres de las peñas y tribus más populares. No es ninguna sorpresa que dichos nombres sean de índole amenazadora y violenta, como rompehuesos, partecráneos y pizacaraz. Se sabe de tribus de orcos que han ido a la guerra unas contra otras para determinar cuál de ellas se ganaba el derecho a utilizar un nombre particularmente vistoso e importante. Sin embargo, una vez más hay que recordar que los orcos son capaces de ir a la guerra casi por cualquier excusa. Los orígenes de los orcos negros, por ejemplo, están envueltos en el misterio, pero en general se asume que su nombre proviene de su piel color verde muy oscuro, o en ocasiones incluso negro. Son los especímenes más grandes y feroces de su belicosa raza, lo cual no es decir poca cosa, son exageradamente militaristas y estrictos, un rasgo que no siempre es una ventaja, pues puede llegar a generar rechazo entre el resto de los pieles verdes. Los demás orcos sienten que marchar, entrenarse y mantener limpio y afilado el armamento son comportamientos impropios de un orco. Todavía peor, los orcos negros insisten en ir siempre cargados con una gran profusión de armas, pues les parece que nunca va mal tener a mano un hacha de más. Los orcos negros disfrutan dando órdenes aún más que los demás orcos, excepto los orcos negros que lo hacen con la idea de inculcar algo de disciplina militar en sus congéneres, y no simplemente para provocarles. Siniestros y sin el menor sentido del humor, los orcos negros les suelen sacar de quicio las peleas internas que son tan comunes entre el resto de pieles verdes. Pero los orcos negros no ejercen únicamente de aguafiestas oficiales en cualquier campamento de pieles verdes, sino que son excepcionalmente guerreros. Por suerte, para el mundo civilizado, no obstante, son también los menos comunes entre todos los orcos. En la mayoría de tribus de pieles verdes, los orcos negros, si los hay, pueden estar incorporados en durísimas unidades de élite, o haciendo las veces de líderes. Un caudillo orco negro particularmente famoso fue Morglum, Quiebracuellos, poderoso guerrero que lideró a su solitaria peña desde el desolado este para conquistar a numerosas tribus de orcos y goblins en torno a las montañas del fin del mundo. A día de hoy, aquellos orcos que combaten lo bastante duro y sobreviven son utilizados a unirse a Quiebracuellos, una horda en constante crecimiento que se ha alzado con la victoria en muchísimas batallas famosas. Algunas tribus pueden estar compuestas exclusivamente por orcos negros, aunque raramente son vistas fuera de las tierras oscuras, en aquellas extrañas ocasiones en las que cruzan hacia el oeste para invadir el viejo mundo. Tal evento marca indefectiblemente el inicio de un largo y sangriento guaj. Por otro lado están los orcos salvajes, son pieles verdes primitivos que han elegido mantenerse apegados a las viejas tradiciones e ignorar los nuevos inventos tales como las armas de metal, armaduras corporales o las botas. Es común que alguna peña de orcos salvajes luche bajo el estandarte de una tribu de orcos y goblins. Las peñas de los orcos salvajes son fáciles de reconocer por sus distintivas pinturas de guerra, sus tatuajes de cuerpo entero o sus adornos a base de trozos de hueso afilados que les perforan la carne en varias partes del cuerpo. Su apariencia poco usual, sus rituales chamánicos y sus múltiples supersticiones suelen granjearles las burlas de los demás pieles verdes, que los ven como ridículos. Por esta razón, las peñas de orcos salvajes no suelen mezclarse con los demás pieles verdes del campamento. En cambio, una vez que la batalla da comienzo, combaten con una ferocidad tal que justifica su derecho a poner en práctica todas las excentricidades que se les ocurran a su chamán, como por ejemplo la ridícula danza del aleteo del murciélago. Dado que su modo de comportarse es tan simplista, existen muchas tribus compuestas principalmente, cuando no exclusivamente, por orcos salvajes. Los integrantes de estos grupos pueden tocar sus timbales, vestirse como les dé la gana y poner en práctica todas sus tradiciones sin tener que aguantar las burlas de nadie. Hasta los gigantes, que entran a formar parte de estas tribus salvajes, reciben una capa fresca de pinturas de guerra cuando llega el momento de ir a la batalla. Los territorios de caza de estas tribus suelen estar sitiados en regiones inhóspitas y remotas del mundo. Por ejemplo, la tribu de los moños en alto es famosa porque sus miembros decoran sus cabezas con cofias, pinzas y peinetas hechas de hueso. Además, en combate utilizan escudos hechos con las conchas de moluscos gigantes y suelen pasearse por la región costera del Golfo Negro. Los palos de hueso y sus rivales directos, los piel de serpiente, dominan las tupidas y asfixiantes junglas de las tierras del sur.
Algunas tribus, como los cazacabezas, son completamente nómadas, siempre viajando a las órdenes de sus chamanes, que eligen las rutas guiados por una serie de voces interiores y por el designio de los mismísimos dioses pieles verdes. O al menos eso dicen ellos. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar de los goblins, que son la más numerosa de las razas de los pieles verdes, y sus tribus pueden mostrar una gran variedad dependiendo de la cultura o región a la que pertenezcan. Aunque muchas peñas de goblin están subyugadas a los orcos, también existen multitud de tribus goblins. A fin de evitar la tiranía de los orcos, algunos goblins se instalan en entornos realmente duros, pues saben que no muchos orcos están dispuestos a vivir en lo más profundo de un pantano, por ejemplo. Por tanto, numerosas tribus de goblins crecen y prosperan en dichos lugares. Un caudillo goblin que sea más apañado y astuto de lo normal puede llegar a darle la vuelta a la tortilla y convertirse en el líder supremo de una tribu mixta que contenga peñas de orcos, aunque dichas situaciones son excepcionalmente raras y suelen tener una duración especialmente cortas. Algunas de las más famosas fuerzas compuestas solo por goblins son las tribus de jinetes de lobo. Estos grupos goblins utilizan la superior velocidad de sus monturas lupinas para hacerse con el control de las vastas extensiones de estepas y llanuras. Hasta las bandas de ogros se muestran reticentes a cruzar dichas regiones de campo abierto, debido a la pericia demostrada por los jinetes de lobo en las tácticas de emboscada y los ataques relámpago. Las tribus de orcos suelen tener en alta consideración a los jinetes de lobo e intentan reclutarlos siempre que pueden para usarlos como exploradores avanzados. En otros entornos, los goblins de los pantanos, a veces llamados goblin de la ciénaga o fangoblins, son expertos emboscadores conocidos por asaltar sin contemplaciones a todos aquellos intrusos lo bastante locos como para adentrarse en sus pantanosas guaridas. Desde los profundos bosques también emergen los goblins silvanos, feroces incursores que lanzan asaltos relámpago antes de volver a desaparecer entre el denso follaje. Los goblins silvanos son fáciles de distinguir porque visten plumas de diversos colores, adornos del dios araña y van a la batalla a lomos de arañas gigantes. Otras tribus de goblin bien conocidas incluyen a comerciantes nómadas que viajan cruzando grandes extensiones de terreno montados en destartaladas caravanas, con aspecto de fortalezas rodantes. Estos goblin nómadas comercian con todo tipo de desagradables criaturas y son famosos por sus habilidades como ladrones y estafadores, como sería de esperar. Y no nos olvidemos de una de las maldades que existen en las profundidades. Hace mucho tiempo, las tribus de goblin decidieron instalarse en la miríada de cuevas que existen como agujeros de gusano por todo el interior de las montañas del fin del mundo. Quizás fuese por su prolongada exposición al extraño hongo que crece en esas cuevas o a la falta continua de luz diurna, pero el caso es que acabaron por evolucionar convirtiéndose en una especie distinta, los goblin nocturnos. Los goblin nocturnos han llegado a ser expertos tuneladores y encuentran de lo más confortable vivir en las profundidades de la tierra. Visten largas túnicas negras con capucha, en parte para camuflarse mejor con la oscuridad de su entorno, pero principalmente para asegurarse de que la odiosa luz del sol nunca les toque la piel cuando tienen que subir a la superficie. Los goblin nocturnos tienden a ser ligeramente más escuálidos y aún más cobardes que sus congéneres de superficie, y son también los más psicopáticos de todos los pieles verdes. Sus enormes peñas son proclives a farfullar incoherentemente o a caer en esporádicos ataques de risa histérica. Algunos de esos individuos demuestran estar todavía aún más chalados que la media, pues solo una criatura realmente trastornada se atrevería a consumir las terribles setas sombrero loco. Los goblin que las prueban se convierten en mortíferos torbellinos de destrucción. Igualmente peligrosa es la práctica de pastor de garrapatos. Los garrapatos son unas bestias que cualquier raza en su sano juicio exterminaría sin miramientos, en vez de usarlas como mascotas o incluso como monturas. Dada su inclinación por infestar todas las fortalezas subterráneas que encuentran, los goblins nocturnos se han convertido rápidamente en archienemigos de otras razas subterráneas, particularmente de los hombres rata, a los que se conocen como skavens, y de los orgullosos enanos. La rivalidad entre enanos y goblins nocturnos es ya mítica. Ambas razas son enemigos implacables, y en las numerosas batallas que les han enfrentado, a menudo han preferido luchar hasta la muerte antes que ceder terreno al contrario. De cuando en cuando, los goblins nocturnos emergen desde las profundidades para realizar incursiones en la superficie, en busca de comida o esclavos, o incluso para unirse a un wag más grande que les dé la oportunidad de adquirir mayor botín de guerra y causar un mayor nivel de destrucción. Y antes de acabar aquí con este capítulo, vamos a nombrar algo realmente importante dentro de las culturas de estos orcos, goblins, snotlings y miriada de criaturas, y no es ni más ni menos que sus dioses.
Los orcos y goblins son muy supersticiosos, como ya sabemos, y por eso entre ellos abundan los dioses menores y los extraños cultos. Sin embargo, por encima de todos estos insignificantes fetiches e ídolos se encuentran los verdaderos reyes del panteón piel verde, los poderosos y beligerantes dioses hermanos conocidos como Gorko y Morko. Los pieles verdes no recurren a Gorko y Morko cuando se han metido en problemas, ni les agobian pidiéndoles constantes bendiciones como hacen las razas más debiluchas. En lugar de eso, las famosas hazañas de la pareja de los dioses guerreros les sirven como inspiración. Gorko es brutal pero astuto, mientras que su hermano Morko está considerado como astuto pero brutal. Todo piel verde tiene una fe total e incontestable en que, si él también se comporta de manera bastante brutal o astuta, tras su muerte se ganará el derecho de unirse a Gorko y Morko y seguir la lucha. El poder de estos dos dioses se hace visible de muchas maneras entre los pieles verdes. Por ejemplo, el fenómeno del Wag, esa llamada espiritual a la guerra que llena a todo piel verde con una energía frenética, no es sino una manifestación directa de la voluntad de Gorko y Morko. Los chamanes, además, que son, como los pieles verdes llaman a sus hechiceros, están asimismo conectados directamente con los dioses. Un chamán puede acumular poder verde para aniquilar a los enemigos o imbuir a sus congéneres orcos y goblins en un estado de violencia aún más extremo de lo habitual. No obstante, esta comunicación con Gorko y Morko tiene el evidente efecto secundario de trastornar sin posibilidad de vuelta atrás a la mente del chamán, lo cual explica extraños rituales y periodos de trance y demás comportamientos excéntricos que son tan comunes en ellos. Y con esto vamos a dejar ya este capítulo sobre los orcos y goblins. Por supuesto, continuaremos con la historia de los orcos y goblins en el siguiente capítulo, que va a dar para unos cuantos también. Espero que os haya gustado esta nueva información sobre la historia, lore o trasfondo de Warhammer Fantasy. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ningún capítulo sobre la historia de este famoso juego de mesa. También podéis seguirme a través de mis redes sociales, estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima.